Pues Rafael Aragón, con quien normalmente nos vemos los jueves cada 15 días, hoy en nuestro Congreso de Astrología, segunda ponencia del año nuevo ariano que acaba de iniciar tú como Aries, que buen digno representante de esa sustancia ariana de ser el número uno, el primero del abanderado. Bueno, vienes a darle una sustancia a todo este proceso de este nuevo año con esta segunda ponencia. Rafael, astrólogo argentino, estás en Buenos Aires, ¿verdad? Es un gusto estar aquí contigo, que hayas abierto este espacio para nosotros. Gracias, Rafael. Martín va a presentar la presentación. Eh, Sí, bueno, Rafael, en primer lugar agradecerte la presencia, el tiempo, la generosidad para con todos nosotros, no solo con Juan Carlos y conmigo, sino para todas las personas que están oyendo estos grandes aportes a la nueva astrología. Y Rafael nos trae un tema muy interesante y la forma en que lo estás planteando. La ponencia se titula ¿Cómo los planetas alimentan a Saturno? Entonces, estamos dispuestos a escuchar tu charla alimento astrológico para saber cómo mejoramos a Saturno, hermano. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Martín. Gracias a la audiencia por hacerme parte de este evento tan importante. Bueno, ¿por qué puse este título a mi ponencia? Porque voy a hablar de Saturno, ¿sí? Cuando lo estamos viviendo, o cuando mucha gente hoy por hoy lo está viviendo de una manera a la cual quizá no le está encontrando el sentido de la vida, ¿sí? Porque si bien sabemos que Saturno es un gran maestro, que tiene muchísimas cosas y que ha sido muy mal catalogado, cuando tenemos circunstancias en las cuales las cosas no son adversas, de que atravesamos momentos en la vida en la cual las cosas nos cuestan, que no podemos salir hacia adelante, que tenemos bajones anímicos, cuando ese Saturno no puede consigo mismo, no siempre lo puede solo. Entonces, un poco esta ponencia va dirigida a mucha gente, ¿sí?, que seguramente no está atravesando un buen momento, y de qué manera los demás planetas pueden colaborar a que este Saturno vaya creciendo, ¿sí?, y se vaya fortaleciendo para alcanzar su esplendor. Comencemos con la Luna, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno está con este Saturno que lo hace sentirse aislado, lo hace sentirse un poco ermitaño, no por decisión propia, sino porque la persona se encierra mucho en sí misma? La Luna puede aparecer como un factor de traernos el pasado, como que todo tiempo pasado fue mejor, ¿sí? Pero busquémosle otra vuelta a esta Luna, de apoyarnos en las personas que necesitamos que nos contengan. Además, hay un eje que es Saturno-Luna, que si no hay una lubricación, ¿sí?, de esta sustancia de la Luna, Saturno es como los huesos de una rodilla que se quiebran. Entonces, muchas veces cuando se están atravesando estas fases, ¿no?, que Saturno nos puede jugar una mala pasada, qué mejor que acudir a estas personas lunares que nos cobijen. Desde ya, mucha gente estará pensando, pero yo no tengo familiares, yo no tengo amigos, ¿quién me va a cobijar si estoy solo? Para eso existen los grupos de autoayuda, donde yo converso con gente, soy parte de una comunidad, donde encuentro una familiaridad. La Luna es familiaridad, es hacer simbiosis con las necesidades del otro. Entonces, con este planeta nos podemos apoyar para que Saturno no se esté sintiendo tan solo, ¿sí? Y además, el poder ir repasando lo construido para poderle darle aún mayor Saturno, a este Saturno, una mayor consolidación desde lo afectivo, porque a veces nos quedamos en nadie me quiere, pero nadie es lo contrario del todo. Algunas personas sí.
Y si no las tenemos, ir en búsqueda de estos lugares que nos den una contención. Rafael, y es que fíjate cómo normalmente cuando estamos tristes o deprimidos tendemos a aislarnos, ¿sí? Y ese es un gran error, porque necesitamos saber que tenemos una red de apoyo, y la red de apoyo puede llamarse familia, amigos, vecinos alrededor, y esa red de apoyo es fundamental para encontrarle un sentido a ese proceso doloroso que me está generando Saturno y hacer una reconstrucción. Yo diría que si estamos tristes y deprimimos, forcémonos a encontrar una red de apoyo y no aislémonos, ¿no? Y como dije antes, no necesariamente tiene que ser la gente ya conocida, sino gente que está atravesando por algo similar y podemos hacer causa común. Por eso tantos grupos de autoayuda que son muy buenos. Y Rafael, tú tocas ahí otro tema y es que Saturno es opuesto a la Luna. ¿Por qué? Porque en astrología Saturno es el regente de Capricornio, la Luna el regente de Cáncer. Hacen parte de ese mismo eje. Y los ejes lo que nos muestran es que el equilibrio y el balance que debe existir para sacar más la potencia de Saturno necesitamos de la red de apoyo de la Luna. Rafael, primero que todo, muchas gracias, hombre, porque en astrología se habla mucho de lo que pasa con los planetas, pero a veces falta cómo, el cómo. ¿Y eso qué plantea? Es como tener los ingredientes para hacer una sopa, pero no enseñan a hacer la sopa. Entonces, ¿yo qué sapo? ¿Qué hago sabiendo qué es cada cosa, pero no sé cómo combinarlos? Y eso que estás diciendo de la red de apoyo, cuando hay un aspecto Luna-Saturno que nos confronta, la Luna le aporta esperanza, ¿no? La Luna le aporta acogimiento. Y el otro tema que tú estás tocando, porque Saturno a veces dice, no, no me abro a ese grupo, me dicen que vaya ya a una fiesta, no. Lo que tú estás diciendo es que estén viviendo lo mismo, produce una familiaridad, porque recordemos que Saturno se cierra porque dice, no, no quiero exponerme, pero esa búsqueda de protección, esta combinación de una Saturno produce una búsqueda de protección, una especie de solidaridad que nos va a ayudar a saber pasar ese momento. Totalmente de acuerdo, Martín. Yo siempre pregono la astrología desde la práctica, no tanto el autoconocimiento. Cuando dicen, ¿qué es la astrología? Herramienta de autoconocimiento. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Sí? O sea, ¿de qué manera los llevamos a un campo de acción? ¿Sí? Eso es lo que a mí me interesa proponer. Cuando Saturno nos juega estas pasadas, o nos sentimos en una etapa saturnina, vemos las cosas como si, la vida como si fuese la era del hielo, ¿sí? Ese témpano en el cual acá es donde está faltando, ¿sí? Un poco de esta luna para que esa era del hielo no fríe tanto. Podemos pasar a Mercurio. Bueno, ¿qué pasa cuando una persona está tan metida hacia adentro, ¿no? Se aísla, deja de hablar, deja de comunicar de lo que le pasa. Cuando una persona empieza a comunicar acerca de sus emociones, acerca de lo que le sucede, ahí es donde se empieza a dar cuenta de que sí hay oídos que lo pueden escuchar. Porque a veces uno dice, no, nadie me escucha, nadie me entiende. ¿Qué tanto hablaste? ¿Qué tanto te expusiste? ¿Alguna vez te señalaron por las cosas que dijiste desde Saturno y te quedó el acto reflejo de que cada vez que hables y te expreses vas a ser juzgado? Entonces, Mercurio, ¿cómo puede alimentar a Saturno? Verbalizando, escribiendo lo que nos sucede, que es un acto increíble el de escribir. Y no necesariamente tiene que ser un diario íntimo. Podemos estar escribiendo una pequeña ficción en tercera persona, en el cual narramos todo eso. Y ahí, en la magia de la escritura, en esa historia que estamos narrando, ¿qué nos sucede? Quizá ese personaje, que somos nosotros mismos, en la historia toma otro camino. Y ahí, desde la mente, desde esa imaginación mercurial, empezamos a poder tener nuevas ideas. Otra cosa que puede aportar Mercurio hacia Saturno, la parte lúdica, lo lúdico, el poner en contacto con
sectores de entretenimiento que nos sirvan. Y con esto no estoy diciendo sonriamos al espejo y vamos a ser felices. No, encontrar esa necesidad lúdica de informarnos, de aprender, de hurgar en cosas que nos gustan, pero no para ser unos expertos en la materia, sino para que sepamos que hay todo un mundo a disposición para aprender e investigar. De hecho, Sí. Rafael, en varias técnicas terapéuticas se le pide a la persona que escriba, ¿no? Que escriba, que saque, después verá si lo rompe, pero el acto de poder poner en palabras lo que pasa por dentro, la persona, aunque no lo note, se está dando cuenta que es una percepción, que incluso al escribirlo puede ser algo distinto. Y hay algo maravilloso, al ponerlo en palabras escritas o verbalizarlo, ya no está afuera, ya no está dentro, está afuera. Exacto. Y cuando uno no habla, pueden suceder algunas cosas. Por ejemplo, la palabra adicción viene por incapacidad de habla, ¿sí? Entre otras cuestiones. Entonces, aquí Mercurio es donde alimenta a Saturno en el sentido de, no es que nadie me entiende, es qué tanto nos estamos dando lugar a que nuestra voz ejecute el acto del habla. Es un trabajo de discernimiento, de generar un hilo conductual, ese hilo de Ariadna para salir del laberinto, de la emoción, que a veces se vuelve angustiosa con Saturno, rígida, fría, distante, y Mercurio me puede ayudar a encontrar ese hilo conductual para dar una argumentación a lo que me está sucediendo, ordenar mis ideas y salir de ese proceso, de ese laberinto. Exacto, porque es Mercurio, no solamente el Mercurio geminiano, sino el virginiano, que ahí discierne. Y al escribir, por ejemplo, si bien es un acto geminiano, quizá estoy ordenando un poco lo que me está sucediendo. Porque también cuando escribo y cuando hablo, hablan las emociones. La luna, como decíamos antes. Cuando la persona utiliza los dos mercurios, ¿no? El geminiano habla y también se escucha con Mercurio, porque esa combinación, Saturno-Mercurio, puede dar una mente desconfiada, crítica, pero también da una inteligencia práctica. Y el hecho de que me escuchen o escuchar hace que en un momento dado pueda encontrar una salida o ver en una situación opciones que antes no veía porque solamente estaba anquilosado, muy saturnino, en una postura, pero cuando escucho a alguien, me está dando otra opción, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que una palabra, a veces una sola palabra dicha por alguien, nos abrió un camino y nos abrió la solución? Totalmente, totalmente. Podemos pasar al otro planeta. Bueno, Venus. Hablamos un poco esto, ¿no? De que cuando uno atraviesa esta... Se pierde el gusto por las cosas. Se pierde el gusto, se pierde la autovaloración, se pierde lo venusino, se pierde el deseo de vincularse, ¿sí? Entonces, ¿cómo Venus a Saturno, lo puede alimentar? Primeramente, desde el arte terapia, ir a un lugar donde haya arte terapia. Que cada uno googlee lugares de arte terapia a ver qué lugares hay cerca de su zona. Porque el arte es la expresión del alma cuando está apenada y necesita sacarse fuera de algo. Entonces, hacer una terapia de esto hace de que Venus vaya cobrando más forma. Y cuando Venus va cobrando más forma, sale también el deseo, sale también las ganas de complementarme con un otro, ¿sí? Formar esa suerte de dúo, de equipo, y también me voy a dar cuenta de que hay personas que también tienen sus problemas y que no necesariamente son los mismos que los que yo vaya a tener. Eso es la luna, cuando hay una confraternidad. Pero con Venus me doy cuenta que hay otras campanas y puedo escuchar otras campanas acerca de lo que me está sucediendo. Entonces,
¿De qué manera empoderamos a Venus? Que muchas veces también hay un bajón de autoestima cuando uno atraviesa estas cuestiones saturninas. Hacer todo lo posible para que nuestro cuerpo, ¿sí?, desde lo taurino, el Venus taurino, pueda sentirse mejor, cambiar los hábitos, cambiar todo tipo de cuestiones que veníamos haciendo lastimando nuestro cuerpo, quizá. O que quizá no lo veníamos lastimando, pero sí lo podemos tratar mucho mejor. Y es Rafael, que dale. como Venus sí tiene que ver también con Tauro, con la materia física, cada vez que hacemos alguna manualidad o que estamos generando algo físico con hechos, ahí empezamos también a ver la belleza que existe. Y la belleza es algo que limpia profundamente el alma, la admiración, lo gustoso. El De esta Venus-Saturno, manera, sí, sí, nos produce también, precisamente en esas herramientas que nos estás dando, acabas de mencionar una palabra que dijiste, empoderar. No solamente quedarme con la información, tengo Venus, Saturno, ¿qué hago? Estoy frío, seco, solo, sin gusto por la vida. Tú acabas de mencionar algo muy bonito, es empoderar, y la palabra empoderar viene, el poder viene de dentro. Entonces el hecho de que una combinación Venus-Saturno nos está pidiendo seguridad, contención, armonía, y la vamos a encontrar en lo que tú dices, al hacer algo de arte terapia o movimiento con el cuerpo, danza terapia, están técnicas como los 5 ritmos, biodanza, eh, esa posibilidad de compartir Venus por Libra, de relacionarnos con otros que nos pueden ayudar, que nos reciben, nos va a dar esa imagen como maternal de acogimiento para que nuestro Saturno no se sienta frío, seco, solo. Y puede ser que en ese tiempo, Saturno compartido en ese espacio venusino, termine generando una especie de perfección, de armonía, de belleza, de arte. totalmente, y me parece fundamental que en estos procesos no se acuda al arte para ser el mejor en eso. No es meterme a aprender piano para ser Beethoven, ¿sí?, sino para que sea un momento en el cual yo puedo encontrar esa conexión con mi parte libriana, ¿sí?, y taurina, ya que ambos son los signos que se referencian en Venus, y de esa manera esta Venus va a ir cobrando más vida, porque estamos haciendo acciones venusinas, entonces voy a empezar a desear. Bueno, podemos pasar al siguiente, Urano. Urano es todo aquello que sucede por primera vez, que la conciencia no está listo para procesarlo. Porque cuando algo sucede, nuestra mente busca la referencia del pasado, ¿sí? Va hacia la luna, es decir, para entender un hecho que está sucediendo. Entonces, muchas veces ocurren pequeñas cosas que no hace falta que sea un uranazo que me cambió la vida, pequeñas cosas que suceden por primera vez, que si yo no las comprendo y las sigo investigando y me sigo sumando a esa corriente de eso nuevo, es donde ahí va a descontracturar y a desdramatizar un poco las cuestiones de Saturno, porque Urano muchas veces hace borrón y cuenta nueva, ¿sí? Y este tipo de cosas en la vida cotidiana puede ser cuando nos encontramos con algún tipo de situación que no habíamos visto antes y no la dejemos pasar de largo. Ejemplo, Urano tiene que ver mucho con esa cuestión de conciencia social, esa cuestión de poder hacer, entender que somos parte de una sociedad en la cual somos todos iguales. Si voy caminando por la calle y yo veo a un viejito que está sentado, que está con pocos recursos, ¿sí?, y me pongo a conversar con él, que antes seguramente lo pasé desapercibido, me va a traer muchas sorpresas, porque estoy haciendo un acto uraniano en el cual integro a los excluidos.
Urano tiene que ver con exclusión siempre. Entonces, esto fomenta mucho a ir a lugares en donde hay personas excluidas y conectar con ellos, para darnos cuenta de que no somos nosotros los únicos que nos hacen sentir estos movimientos de Saturno, que estamos excluidos y solos. Hay otras personas que están solas también. Si yo me pongo a conversar con este viejito que está en la calle, me cuenta sus historias de por qué se quedó sin familia, me voy a dar cuenta de que no soy el único excluido, ¿sí?, que me puede estar haciendo sentir Saturno, esa cuestión de soledad. Entonces voy a poder conectar empáticamente, si ven Urano, la empatía no es en sí lo suyo, pero sí esa fraternidad. Y dar lugar a que se den esas cosas nuevas, ¿sí? Entonces hablo de Urano desde un punto de vista humanitario. Después está la parte creativa de Urano, que está relacionado con lo venusino, de sacar esas ideas geniales que teníamos a veces guardadas en el cajón, aquello que escribimos, aquello que dibujamos y dijimos, no, esto no sirve para nada, ¿sí? O cuando se nos enciende la lamparita de hacer algo, hacer una nota de voz y grabarla, porque Urano nos regala ideas y a veces se apaga la lamparita muy rápido. Entonces, acá tenemos dos formas que Urano ayuda a Saturno. Una, comulgar con los excluidos, y otra, encontrar este foco de creatividad que creíamos que ya no iba a aparecer más. Y ahí sucede la magia de lo nuevo. Hay una parte de Urano, a veces en la astrología usamos un lenguaje muy catastrofista, muy desproporcionado cuando vemos ciertos aspectos de Urano. ¡Uy! Lo que le viene encima. En vez de, tú lo acabas de mencionar, Rafael, en vez de que lo que le viene encima, podemos introducir algunos cambios graduales, ir abriendo el espacio a Urano. No, hay un concepto de Howard Sasportas, hablando de los movimientos de Urano-Saturno, dice, no necesitas destruir lo útil con lo inútil. No necesitas mandarte en lo nuevo, botando todo lo que has construido, sino ir haciendo algunas modificaciones necesarias y no esperar, o no asumir la actitud saturnina de cerrarse al cambio, porque ahí sí el colapso es por cerrarte al cambio, el cambio te va a atropellar, pero tampoco significa eso que tengas que cerrar los ojos y botarte del avión sin paracaídas. Entonces, lo que tú nos estás diciendo, hay pequeñas cosas, y esa de hablar con personas que nos aportan la otra parte de la historia, por ejemplo, en el campo humanitario, si hay otros que están más desarraigados. O, por ejemplo, alguien que va a montar un negocio, un supuesto, ¿no?, y lo quiere montar ya, ¿por qué no habla con alguien que ya lo hizo? Que ya le va a decir, no cometa este error, no se meta por ahí. Es una forma, me gusta mucho este diálogo contigo y con Juan, porque nos está permitiendo eso que es nuclear en la astrología, es aterrizarla a la vida real, aquí con cuerpo físico, con tiempo, espacio, y no quedarnos en unos dramas tremendos, sino decir, es cómo combinamos lo nuevo Urano con lo que traigo Saturno, porque no se trata de destruir nada, sino de progresar, de ampliarlo. Ponerlo en práctica, no esperar que llegue el milagro de Urano, no pretender que un día me voy a despertar y voy a empezar a sonreír cuando no lo venía haciendo. Ir a buscarlo a Urano. Y dejarme sorprender de la vida. Es que fíjate que en esos dos ejemplos que estás poniendo es como, voy a hacer algo diferente. Voy a hablar con este señor que está aquí, por ejemplo, ¿sí? Que rompe un poco esos esquemas rutinarios en donde la vida con la rutina se apaga. Es decir, un exceso de Saturno es, soy tan responsable y estoy haciendo todo tan bien y apago la iniciativa. Fíjate, cuando empezamos a, no sé, a conducir un nuevo carro, tengo que aprender y mirar cómo es que se mete la primera, el clutch, el acelerador, y ahí la vida se pone en actividad. Me cuesta trabajo, sí, pero es algo nuevo que me está rompiendo una rutina que después lo rutinizo, sin duda, ¿sí? Pero Urano alimenta a Saturno es con esa explosión de lo diferente. Vamos a, siempre he abierto la puerta con mi mano derecha, empecemos a abrir con la mano izquierda, a ver qué pasa acá, ¿sí? Y ese romper esa rutina me conecta con la vida, con el tiempo, con lo que está aquí. Totalmente.
Bueno, pasemos a Plutón. Bueno, acá es donde empieza el proceso de encontrar nuestra zona de poder, ¿sí? Llámese poder a la facultad de ejecutar acciones. Si estamos ante un Saturno que nos está paralizando, no estamos pudiendo ejecutar, ¿sí? Entonces, acá sí hay que responsabilizarse. ¿De qué manera? Plutón es buscar esos misterios que hay, en este caso hablando, sobre la mente humana. Para eso están los terapeutas, para eso están los psicólogos, las psicólogas. No decir, no, la psicología no para mí, para eso tengo a mis amigos. O decir, ¿para qué voy al psicólogo si así estoy bien? Ya va a pasar. Porque si no, no empieza el verdadero proceso en el cual voy al fondo de mis oscuridades, de por qué me estoy sintiendo así. No me enfrento a esas sombras y así nunca voy a poder encontrar mi poder. Y esa zona en la cual sí puedo hacer que Saturno tenga una investidura mucho más fuerte, porque Plutón da la suficiente envergadura, ¿sí? Para decir, esto duele, pero justamente no es para meter el dedo en la llaga y que duela más, porque todo proceso de curación tiene que doler. Si yo salgo de terapia y me ven y me dicen, ¿qué tal, Rafael? ¿Cómo te fue? Bien, muy bien. No pasó mucho en esa sesión, que es lo lógico, es normal, pues son procesos lentos, pero si me ven devastado, que estoy llorando, algo se movió, Plutón me movió. Junto con el terapeuta logramos que algo se mueva. Entonces ahí se va haciendo que ese Saturno empiece a ver las cosas de otra manera, en la cual sí se puede adjudicar el poder, la facultad de ejecutar acciones, y Saturno empieza a darnos un lugar sólido en donde pisar y deja de ser una parálisis. Entonces acá yo creo que Plutón viene a colaborar y a alimentar a Saturno para hacernos cargo de qué nos está sucediendo y no hacer la vista gorda. Porque si hacemos la vista gorda, Plutón opera desde las sombras y ahí nos va hundiendo, 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 hundiendo y nunca se alcanza esta línea de luz. Es un proceso lento, no es de la noche a la mañana, pero nada es gratis, ni para Saturno, ni para Plutón. Y es que fíjate que, claro, la técnica con Plutón-Saturno se trata algo así como de Perseo cuando va a ir a luchar y a quitarle la cabeza a, a la, bueno, se me olvidó el nombre de la que tiene las serpientes en la cabeza, La medusa. ¿sí? La medusa, ¿sí? La forma que le dan es a través de su escudo, que es un espejo que le permite ver dónde es que está ella y ahí sí atacar. Pero si lo veo de frente, me paralizo y me mata, me vuelve estatua, ¿sí? Y un poco esa es la función de la terapéutica, la reflexión que me produce el hablar, ya sea con un amigo, con un terapeuta, con un psicólogo, un psiquiatra, en donde me permite ver el problema con una perspectiva que no es directa con la situación, sino en una perspectiva, en un espacio seguro, que es el consultorio, o que es donde estoy con el café con mi amigo, ¿sí? Y eso me permite, con Plutón, hacer una reflexión para hacer después una transformación, que es lo que termina buscando Plutón, ese empoderamiento de renacer del problema, de verlo desde otra óptica. Ese es un Así es. proceso de renovación de fondo. Cuando estamos por tránsito o en nuestro mapa natal, tenemos esta combinación Saturno-Plutón, necesitamos saber que lo que hemos construido, consolidado, valorado, anclado, va a llegar un momento donde necesita ser renovado y para que la vida se renueve, Saturno-Plutón, una imagen que tengo es como cuando el campesino va a sembrar una cosecha y lo primero que tiene que hacer es pasar el arado y revolver la tierra y oxigenarla y salen los gusanos. Entonces no puedes evitar quedarte paralizado, porque si te paraliza, recordemos que Saturno-Plutón se ha asociado a los dos demonios más terribles, es el demonio del miedo y la parálisis y no te vas a poder quedar paralizado.
pero te está invitando, como tú lo dices, Rafael, necesita tiempo, te está metiendo, quieras o no, te guste o no, en un proceso de transformación donde Plutón va a revelar un nuevo efecto del poder que llevas adentro para que se manifieste en tu vida, no de manera inmediata. Entonces es uno de los procesos más profundos de renovación y de transformación al cual hay que estar dispuesto a dejar un vientre, una construcción, Saturno del pasado, para abrirse a la vida nueva. Plutón tiene un efecto que es la creación pura, pero no en 5 segundos. Exacto. Y ahondar en dónde están esos miedos. El miedo es a lo desconocido, por eso nos atrapa mucho más. Una película de fantasmas nos da más miedo que una película sangrienta, ¿sí? Con esto que están diciendo, por ejemplo, les doy un ejemplo personal en mi vida. Yo tengo Saturno-Plutón en la casa 3, ¿sí? Yo de niño tenía un temor a hablar con la gente infernal. Cuando me decían de hacer un acto escolar, de exponerme, yo temblaba, rezaba para que no se dé ese acto escolar. Lo trabajé aplicando a Mercurio, a Saturno y con un trabajo plutoniano. ¿Cómo? Yo tenía 10 años y un buen día toqué por cuenta mía la puerta de gabinete de psicopedagogía de la escuela. Nadie me mandó, ni mis padres ni nada. Y yo dije, la verdad que yo quiero hablar. Quiero hablar. Estoy harto de no poder hablar. ¿Cuál es mi miedo? ¿Qué es lo que pasa acá? Yo hice todo ese trabajo durante unos 3 o 4 años. Y ahora estoy hablando acá, cuando yo ni siquiera podía hacer un acto escolar. Entonces, sí es un trabajo lento, ¿sí? Y tiene que ver con renovarse uno mismo y que salga ese poder creativo hacia afuera, que se rompa esas inhibiciones saturninas. En mi caso me decía, no, Rafael, no hables porque quizá lo que digas vas a ser juzgado, o porque no te salen las palabras. Y lo trabajé de a poco, de manera plutoniana, con un profesional por cuenta mía, y bueno, las cosas fueron cambiando en mi vida. Si no, mi vida sería otra. Hermoso ese ejemplo de reempoderamiento, es tal cual en casa 3. Qué De bello. hecho, cuando ya lo vives, Saturno-Plutón deja de ser ese miedo que tú nos cuestas y nos compartes aquí abiertamente. Ese miedo, esa impotencia Saturno-Plutón se convierte en el poder. Y son los dos maestros, es el sensei, el cinturón negro. Deja de ser el que le tiene miedo y está paralizado para convertirse en el sensei, el maestro, el cinturón negro. Así estamos con Plutón, que yo creo que siempre es el que más trabajo y responsabilidad quiere Saturno. Bueno, seguimos acá. Bueno, que la era de hielo empiece a tener un poco de, de sabor, ¿no? A veces cuando vemos a Saturno como una masa de pizza cruda, hace falta los demás ingredientes. La luna es la cocción, Mercurio es la mezcla de los ingredientes, Venus es ese cariño, ¿sí?, que le ponemos para compartirlo, Urano es esas ideas que le damos a esa masa de pizza, Plutón es esa transformación que se da de la crudeza a que esa pizza esté, y Neptuno es cuando se saborea. Cuando se saborea cada ingrediente, se saborea el jamón, se saborea el queso. Cuando Saturno deja de ser esa óptica que estamos viendo las cosas opacas. Cuando con Neptuno podemos conectar de una manera en la cual de alguna manera la vida es bella, si no, remítase a la película misma, ¿sí? Donde dentro de un campo de concentración, por medio de la imaginación neptuniana, se logró lo que se logró en dicha película. Con esto yo no estoy diciendo de ser negacionista, sino de poder encontrar en las pequeñas cosas de la vida la magia. Hay una escena de la película, si la recuerdan, Belleza Americana, que hay un muchacho que siempre estaba filmando todo lo que pasaba, y filma una bolsa de supermercado, de almacén, que está volando, que se la lleva el viento.
Y la sienta a la protagonista, la amiga, y dice, mirá la magia de esto, de lo que filmé, una bolsa de almacén que se la lleva el viento. Y la amiga se queda como diciendo, ¿dónde está la magia de esto? Ese muchacho, ante un hecho saturnino, que es la pura realidad, una bolsa volando, estaba neptunizado, estaba fascinado. Entonces, ante pequeñas cositas, el poder darnos el lugar de escuchar los pajaritos cuando pasan sobre los árboles, la música, esas pequeñas cosas que pasamos desapercibidas, que están permanentemente, son un gran motor para que Saturno diga, bueno, a ver, la realidad no tiene por qué ser hostil. Y ahí Saturno, por medio de Neptuno, que disuelve los bordes, los disuelve, se empieza a abrir hacia los demás, empieza a decirle qué le pasa a los demás. Empieza, cuando esa persona está deprimida, se siente mal, empieza a aparecer esa empatía neptuniana de resonar con el todo, ¿sí? Pero fijémonos con qué todo nos relacionamos, porque Neptuno es todo, y todo es todo, lo bueno y lo malo. Entonces, ir buscando a qué estímulos le prestamos atención. Para eso hay que estar atentos. Poetizar la vida, sí, y verle otra cara. Yo creo que con Neptuno también tenemos la gran oportunidad de no quedarnos en el drama y en el sufrimiento, sino de, de verlo desde otro ángulo para darle otra visión. Es como cuando la tierra está muy seca, demasiado seca, pues no puede dar fruto ni puede germinar las semillas. Tienes que echarle agua, Neptuno, tienes que ablandarla. Y esa combinación de la tierra con el agua entonces hace que los nutrientes que hay en la tierra se despierten y la semilla también se permee y se produzca el nacimiento del fruto. Entonces, cuando encontramos a Saturno, Neptuno, a veces estamos muy metidos en el mundo de la rutina, de los límites, de la productividad, y de pronto llega Neptuno y nos dice, oye, yo tenía todo planificado y eso me salió en otra cosa. Entonces me dice, oye, los límites también se disuelven y dale espacio a la magia de la vida, a la fantasía, porque si te metes demasiado en la realidad, lo primero que te dicen Neptuno es no controlas la realidad. Lo que no esperabas que pasara puede pasar. Si no tienes una forma de ideales o de idealización de la vida, pues no tienes cómo moldear la materia. Si no le echas agüita a la tierra de Saturno que se puso demasiado seca, pues Saturno no produce, la tierra no produce. Pero si le echamos demasiado Neptuno, mucha agua a la tierra se nos diluye y la semilla se nos pudre. Entonces nos habla de esa, como una especie de sanación, ¿no? Como cuando el pintor, se me viene aquí la imagen, coge y tiene que mezclar o tiene que coger el escultor, el barro y moldearlo, echarle cincel. Creo que era Miguel Ángel el que decía que él le quitaba las imperfecciones, que la obra ya estaba, pero él lo que hacía era quitarle las imperfecciones para que se revelara y dejaba una parte de su obra donde estaba la piedra bruta y le decían, ¿por qué? Dice, porque yo no soy Dios. Entonces necesitamos darle como ese espacio a la magia, a la vida, a soñar para que la materia pueda fluir. Completamente, De acuerdo. Martín. Ahí es donde Neptuno viene a cumplir esta función de alimentar a Saturno. Bueno, pasemos a quien hace que las cosas vayan hacia adelante, a Marte. Uno de los mayores síntomas que aparecen, ¿no? Cuando una persona está caída, está que no puede salir de la cama, con estas cuestiones de Saturno en contra, es que se pierde la libido en todo sentido, hablo. Se pierde esas ansias de ir a conquistar, se pierde el yo puedo, ¿sí? Y aparece la impotencia. Y aparece el sentido de competencia mal utilizado. ¿Por qué a los demás le va bien y a mí no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo Marte sí puede hacer que Saturno salga adelante?
con pequeñas acciones. Si una persona está atravesando un momento angustioso, no le pidamos que salga a poner toda la carne en el asador, como decimos en Argentina, y que ponga el carro a 300 kilómetros por hora, porque no va a poder. ¿Por qué? Porque si empieza con hacer algo, ¿sí? A meterse en un proyecto, a querer que su rutina tenga muchas cosas, va a durar una semana. Va a durar semana. Esto tiene que ser dosificado. Y voy más al Marte en Escorpio, que es estratega, no tanto al Marte en Aries, que sí va a querer ir con todo. Entonces acá, Marte lo que hace es que seguramente está la zanahoria del conejo, pero estamos dentro de una cápsula de cristal que no podemos alcanzarla. Pero las cosas de a poco. Y una de las cuestiones fundamentales es poner en movimiento el cuerpo. Marte, el cuerpo. Empezar con una pequeña rutina de ejercicio físico. Eso ya va a ir cambiando todo el sistema que tenemos. Es fundamental empezar con pequeñas acciones, pero no querer salir a correr una maratón el primer día. Empezar de a poco. Como hablo de ejercicio físico, hablo de hacer las cosas que teníamos pendientes. ¿Sí? Porque muchas veces la angustia aparece por un peso enorme que nos puede poner Saturno de no estás haciendo las cosas. Pero de a poco, no querramos hacerlas todas ya enseguida, sino de a poco, en una agenda. Organicémonos, digamos, a las 6 de la tarde voy a hacer esto pendiente, después a las 9 de la noche, después mañana descanso un poco, porque así Saturno va comprendiendo, ¿sí?, de que puede ir hacia adelante, ¿sí? Porque no pensemos que Saturno es algo estático y quieto. Por algo Marte se exalta en Capricornio, ¿sí? Porque tiene que ver con ese movimiento lento que necesita esta dosis de combustible marciana. Pero tampoco es cuestión de llenar el tanque y creer que podemos con todo, ¿sí? Entonces, cuando Saturno nos está haciendo de las suyas, puede agarrarse de Marte para ir construyendo a modo de trabajo de hormiga, un poco cada cosa. ¿Sí? Y ahí Saturno se va a sentir útil. Fundamental para Saturno, se va a sentir útil porque se están haciendo cosas desde Marte. Pero si uno va con todo y quiere hacer 200 actividades, no va a poder. Y Saturno, ¿qué va a interpretar? Fracaso. ¿Sí? El primer paso no te lleva al éxito, pero sí te saca de donde estabas, ¿sí? Entonces es como Saturno, Marte, tiempo al tiempo, paso a paso. Además, fíjate, amarte, a empezar a amar también propósitos y situaciones. Esta combinación de Saturno-Marte se encuentra presente, para citar algún ejemplo, en deportistas de alto rendimiento, no en todos. ¿Y qué nos habla? Que el empleo del tiempo, del espacio, de las rutinas, junto a la energía de Marte, que es la energía motor, como tú dices, es llenar el tanque de la gasolina, pero por más que lo llene, no significa que ya llegué a los 300 kilómetros a donde me tengo que desplazar, sino que tengo que invertir esa combinación resistencia, tiempo, energía. Entonces permite superar tareas difíciles, complejas. Maradona tenía oposición Saturno-Marte, oposición. Y un extraordinario jugador, Luis Díaz, que hoy es la revelación en Europa, en el Manchester, tiene oposición Saturno-Júpiter. He visto esta combinación que uno aparentemente dice, pero es una oposición, es un bloqueo. Pero cuando, como tú no lo estás planteando, como nutre Marte a Saturno, le dice, oye, esa tarea se puede superar. Tienes la energía, tienes la fuerza, puede que no seas perfecto, te falta muchísimo, pero para eso está Saturno, tiempo, paciencia, dedicación. Y eso te va a llevar a superar tareas complejas, difíciles. Si lo sabes entender, es una extraordinaria combinación para lograr objetivos. En lugar de quedarse diciendo, no, es que es muy difícil, que es demasiado grande, no voy a poder, mejor me quedo aquí donde estoy sentado. Y de esta manera, Marte se hace fuerte ante las adversidades
porque Saturno puede naturalizar los obstáculos, ya que tiene sentido de la realidad y sabe de que las cosas, al alimentarse de Marte, van a ser menos pesadas. Es como diciendo, a ver, tenía que hacer estas cosas, uy, es todo titánico, y cuando Marte alimenta a Saturno, uy, ya lo hice. Era más lo que yo pensaba en mi cabeza que era pesado hacer que la acción misma. Bueno, Júpiter. Acá tenemos la posibilidad, desde ya, que aparezca un sentido. Pero no puede ser no solo uno. Si estamos atravesando una fase angustiosa, quizá le damos un mal sentido a lo que nos está pasando. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Acaso es karma? ¿Acaso soy víctima de algo? ¿Yo no me merezco las cosas? Ahí Júpiter, en una faceta vibracional baja, puede dar un mal sentido a la realidad que la persona saturninamente está experimentando de manera negativa. Desde otro punto de vista, está desde ya la esperanza, esa luz en el túnel que se ve, pero hay que también fortificarla. ¿De qué manera? Júpiter es cuando transmitimos conocimientos. Júpiter es cuando enseñamos algo. Entonces, si yo tenía un conocimiento, sea el que fuese, y yo me junto con una persona, no ponerme a dar clases, no organizar un curso, porque estoy viendo la vida muy opaca estando con un tránsito de Saturno tan así. Pero me junto con alguien a explicar sobre los temas que sé. Voy a empoderarme de Júpiter, porque sale mi maestro, aunque sea una charla de café. Si yo sé cosas de geografía, hola, ¿qué tal? Quiero hablar con vos. ¿Vamos a juntarnos a tomar un café? Y me pongo a hablar de geografía. Y ahí va a salir eso que yo fui aprendiendo, que recopiló Mercurio, y está Júpiter para sacarlo. Entonces, ahí es, los temas que dominamos, aunque sea mínimamente, y no hace falta que seamos el libro gordo de Petete, poder transmitírselo a otras personas, ¿sí? Saberes de todo tipo, académicos o no. Por otro lado, ¿cómo lo ponemos en funcionamiento? Cuando motivamos a otras personas, cuando aconsejamos y además escuchamos consejos, ¿sí? Ahí es donde Júpiter empieza a funcionar. Y le dice a Saturno, mirá, vos tenés un sustento de algo que aprendiste que se lo puedes comunicar a otro, tenés una sustancia, tenés de qué agarrarte también para que escuchar y para decir consejos. Y también aparece un poco el tema de la fe. A ver, a nadie se le puede imponer una fe para decir que las cosas van a estar bien o para aferrarse a una deidad. La persona que ya tiene una creencia religiosa o afín, buenísimo, que vaya por el lado de Júpiter. Porque en este sentido la fe puede ser increíblemente buena. No lo es todo, pero puede ser muy buena. Pero ahí es donde aparece la necesidad quizá de a qué guía sigo, ¿sí? Y muchas veces, cuando yo hablo de guías, no estoy diciendo que va a bajar Buda, Mahoma y Jesús a iluminarme. Un guía puede ser un niño de 6 años que me dijo algunas palabras que me abrió la cabeza, que me enseñó, que fue un maestro. Puede ser un viejito que estaba sentado en la esquina tomando mate y me dio consejos de vida. Esos son los guías que hay que aprovechar desde la realidad de Saturno, más allá de guías superiores en cuanto a fe. Y también en estos tiempos, tener cuidado en cuanto a guías / gurúes a quienes se sigue, ¿sí? Entonces, vayamos primero a los guías que tenemos en lo cotidiano, que tenemos en el vecindario, a esa gente que nos puede decir cosas extraordinarias y guiarnos y llevarnos desde su maestría. A finales de 1800, comienzos de 1900, en el mundo de la música se decía que ya después de Beethoven, Mozart, Vivaldi, Bach, los grandes músicos que habían llevado la música a la perfección máxima, ya no era posible hacer más música. Esto me lo dice mi hermano, que es un músico profesional. Pero resulta que Júpiter ahí dice, aparece el mundo de la electrónica, la guitarra eléctrica, el violín eléctrico y todo lo que ha venido. Y eso es lo que nos dice Júpiter, lo que tú nos estás diciendo. Siéntese a hablar,
Júpiter es cuando se habla de abundancia, es apertura. La primera condición de la abundancia es abra el entendedero, abra los oídos, los ojos, el cuerpo, porque hay un mundo que está ahí, pero tú no pierdes lo que traes. La música no se perdió, la música ganó un espacio nuevo, una ampliación. Entonces, esta es una bonita coincidencia cuando sentimos que ya no hay nada más que hacer. Cuando llegamos a ese límite de dificultad, de decir ya no hay nada que hacer, no hay nada. Tal vez sí ya hay que hacer algo, abrirnos, que es Júpiter, que nos dice, ábrete a la abundancia. Por eso Júpiter tiene un ojo bien grande, que dice, mire, el universo es mucho más grande. Miren a Saturno, que después de Saturno sigue Urano, Neptuno, Plutón, hay mucho más para allá. Entonces, esta es una buena combinación. Por algo en la antigüedad se decía que eran la estrella de Belén, ¿no? Los dos grandes reyes, el rey viejo, Saturno, y el rey joven, el rey niño. El rigor, lo estricto y la benevolencia. Es una muy buena combinación cuando estamos así tan ensimismados de que agotamos todos los recursos. Tal vez hemos hecho algo, hemos hecho todo, pero si no se ha resuelto, tal vez es que no nos hemos abierto a algo. Y eso es lo que nos invita a Júpiter, como cuando tú nos dices, ábrete, vaya, busque opciones, déjese permear por algo nuevo. Hablar, escuchar, de pronto te da una pista, te muestra un camino y no está negando lo que has vivido. Toma un nuevo sentido. Y es que, qué buena apreciación esta, Martín y Rafael, de lo que están diciendo. Cuando hablamos de Júpiter, Júpiter es lo nuevo y Saturno es lo viejo. Y Júpiter a Saturno le dice, vamos por lo nuevo. Y Saturno le dice, no, lo viejo me da estabilidad, ya lo conozco y yo no quiero ir a probar cosas allá. Sí. Y precisamente Júpiter como una gran herramienta para salir de una depresión o de un proceso es, hablemos de lo nuevo, generemos nuevas sustancias. Sí, la gran dualidad que se genera, pero lo viejo me ha dado estabilidad y solidez y lo nuevo sí aguanta darme esta estabilidad que ya tenía y ahí es donde está ese temor. Y Júpiter lo que está diciendo es, lánzate, el camino aparecerá, da el primer paso, genera una nueva situación, ¿no? Así es. Bueno, finalizando, el Sol. Que mi intención era dejar el Sol para el final. ¿Por qué? Porque por este recorrido que estamos haciendo, primeramente yo quiero exponer que no es cuestión de estar hablando de Saturno como el maléfico o ese que hace daño. Estoy hablando cuando estamos atravesando una situación así. ¿Qué hacer para que Saturno cobre la mejor de sus fuerzas? Nos podemos autosostener, sostener a los demás, poder enfrentar la realidad. Estoy hablando cuando la estamos pasando mal. Ahora, ¿por qué el Sol para el final? Porque después de este recorrido, después de este proceso, que no dura lo que dura esta ponencia desde ya, somos conscientes de lo que valemos, de lo que somos. Ahí es donde nos iluminamos. Y ahí es donde Saturno puede agarrar y agrandar el pecho, y agrandar el pecho es que salga el corazón, Leo, hacia afuera, el Sol, y decir, acá estoy, acá volví, renací. Estoy acá de vuelta y tengo todo para mostrar todo lo que tengo para dar, ¿sí? Entonces, el Sol, ¿cómo ilumina, cómo alimenta a Saturno? Una, en función de lo que venimos hablando, es la consecuencia de todo esto, cuando el Sol se fortalece. Pero antes, el Sol es lo que nos hace ser conscientes de lo que nos estaba sucediendo, ya que el Sol es la apertura al mundo de la conciencia, por algo a Leo lo rige también la vista, y es cuando uno dice, después de tanto trabajo y de tanto proceso acerca de esto, ya sé por qué me estaba sintiendo así. Ya puse en práctica las herramientas, los recursos, ya pedí ayuda, ya hice todo esto que venimos hablando, entonces yo ya sé, ¿sí? Ahí es donde el Sol juega el papel de
abrir los ojos, reconocerme, y cuando me veo al espejo, que no sea el efecto Drácula, que no me veo, sino que me veo lo que soy desde todo lo trabajado anteriormente y desde una espalda saturnina. Ya estoy plantado. Qué belleza. Y es que fíjate cómo en la mitología griega, Apolo, el dios Sol, el que rompe las maldiciones familiares, precisamente esta energía solar que con el conocimiento de cómo expreso ese infinito en un punto, en una singularidad, conociéndome, sabiéndome, eh, abro unos espacios y unas interacciones diferentes, nuevas, de reconocimiento y, como tú dices, abrir el pecho. Esto es lo que soy y me siento orgulloso de mi trabajo, de mi vida, de lo que he realizado, ¿no? Incluso, mira, en momentos donde, por ejemplo, una persona que se quebró, que se ha quebrado varias veces, esa combinación Saturno-Sol, ¿qué le dice? Tú sabes por experiencia, Saturno, eres consciente, tienes una historia que es válida, que puede ser útil para la misma persona o para otros. Henry Ford, cuando cumplió 40 años, se había quebrado 3 veces y dijo, estoy quebrado. Nadie le prestaba un peso, un dólar en esa época, ¿no? Y él dijo, pero tengo la experiencia, me he quebrado 3 veces, lo puedo volver a intentar. Lo intentó y ya sabemos el resto de la historia. Entonces, esa combinación Saturno-Sol, aunque nosotros digamos todo lo que he sufrido, todos los fracasos, todos, no son fracasos. Es experiencia viva, encarnada en este cuerpo, en Saturno, en este tiempo, en eso que soy yo, que si me paro en Saturno digo, ok, ahora sí sé qué es lo que no se debe hacer o cómo se debe hacer de otra manera. Es lo que hace la ciencia. Hay otro ejemplo que es con Tomás Alva Edison. Hay una anécdota que un periodista le dice, señor Edison, usted para inventar la bombilla, ¿cuántos experimentos hizo? El número de veces que les voy a decir varía de una historia a otra. Algunos dicen que dijo, hice 10.000 experimentos. Entonces el periodista dice, uy, no, qué depresión. Yo con 1.000 ya estaría hundido y deprimido y me había retirado. Y le dijo, no, yo descubrí 999 formas en que no funcionaba, pero me interesaba solo una, la que funcionara, y fue la 10.000. Eso nos dice Sol-Saturno, que nos dice todo lo que estás viviendo no es un fracaso. Saturno es tu historia, es tu maestría, es tu capacidad. Como cuando nos dicen se cayó, vuelve y levántese. Lo que importa no es que se cayó, vuelva y párese, como pueda, agarrado por ahí de lo que pueda, pero párese y dé el siguiente paso. Que de esa manera, esa combinación Sol-Saturno nos da maestría, autoridad, también nos permite en el tiempo reconocer una responsabilidad. Tenemos grandes dirigentes en muchos campos que tienen esa combinación Sol-Saturno, después se convierte en una responsabilidad hacia otros. Juan Pablo II, Obama, para citar algunos por encima. Entonces, qué interesante esa combinación. Rafael, hermosa tu ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por traernos esta astrología útil, viva. Muchas gracias a ambos dos, muchas gracias a la audiencia y feliz de haber participado en este evento anual tan importante. Gracias, Rafael. Nos vemos en 30 minutos con María Blaquier. Últimas 2 ponencias que tenemos. Realmente ningún ciclo de 12 sería completo si no tenemos 13. Es decir, tenemos 12 signos solares, pero 13 signos lunares, 13 lunaciones. Tenemos preparado para al final, la última la termina Santiago Rojas. A las 5 de la tarde, hora Colombia, vamos a hacer un encuentro Martín y yo para hacer una síntesis del Congreso y para hacer un poco un análisis de todo ello. Nos vemos ahora en 30 minutos con María Blecker. Gracias, Rafael. Un abrazo. Gracias, Rafael. A ustedes.